acontecer electoral a la semana. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 16 de enero de 2023. Mi nombre es Adriana Montiel y me da mucho gusto que nos acompañen en un nuevo recorrido por las actividades más relevantes del INE durante la semana. A continuación, estas son las noticias. Señala consejero presidente Lorenzo Córdoba que la reforma electoral que avanza en el Congreso pone en riesgo los pilares de la democracia en el país. Al participar en el seminario Los Estados en 2022, la nueva distribución partidista además explicó que el debilitamiento de los órganos desconcentrados amenaza la confianza en la organización de las elecciones. Se reúnen consejeras y consejeros con vocales de las 32 entidades para analizar los impactos de la reforma electoral. Señala Lorenzo Córdoba que el cierre de gestión de la presidencia del INE será transparente, completo y abierto a la ciudadanía. Consejeras y consejeros electorales llevaron a cabo entrevistas a las y los aspirantes a la presidencia del organismo público local de Tlaxcala. Al impartir la conferencia magistral inaugural del seminario Los Estados en 2022, la nueva distribución partidista, en el marco de la Cátedra Francisco I. Madero, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, hizo un recorrido por la transición democrática en el país, la cual dijo fue paulatina, con reformas electorales graduales que contaron con el consenso de las fuerzas políticas. En ese sentido, externó su preocupación por las recientes modificaciones a las leyes electorales, que no contaron con el consenso de todos los partidos y ponen en riesgo los 5 pilares de la democracia en el país. ¿Cuáles son estos pilares? La autonomía y la independencia de los órganos electorales. Segundo, la existencia de un servicio profesional electoral, es decir, de un cuerpo de profesionales que ingresan a este servicio por concurso público. Tercer gran eje, la presencia permanente del INE en todo el territorio a través de oficinas que no son temporales. El cuarto eje es la existencia de un padrón electoral manejado con criterios técnicos. Y el quinto eje, que son las condiciones de equidad de la competencia. Bueno, esas son conquistas democráticas que ninguna reforma electoral que se considere progresiva puede afectar. Y una reforma que afecta a alguno de estos pilares es una reforma a todas luces regresiva. Adelantó que el INE prevé la interposición de controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para hacer valer la Constitución. El Instituto Nacional Electoral va a presentar controversias constitucionales, tanto por las 2 leyes, la de comunicación social y responsabilidades, como del otro paquete de 4 leyes que seguramente serán publicadas el próximo mes de febrero. Esta reforma es una reforma que por primera vez en 30 años pone en riesgo que el voto ciudadano se ejerza en libertad, porque el voto de los ciudadanos, lo dice la Constitución, tiene que expresarse y manifestarse en elecciones libres, periódicas, pero sobre todo auténticas. Es decir, elecciones regidas por los principios rectores de la función electoral. Y todos esos principios hoy están en riesgo. Recordó que desde 2014 ninguna elección ha tenido conflictos postelectorales. Además, se ha contado con el índice más grande de alternancia de la que se han beneficiado todas las fuerzas políticas. No es necesaria una reforma electoral en estos momentos. El sistema funciona bien. Si no hay cambios en las reglas del juego, podemos ir a los comicios. De hecho, ya estamos en ellos, con ellos en curso, con las condiciones de certeza, legalidad, equidad que hoy tenemos. ¿De veras vamos a cambiar, sobre todo como se está pretendiendo, radicalmente el sistema electoral y someterla a la prueba del ácido de una elección como la del 24? Al comentar la conferencia, el académico de la UNAM, Fernando Castañeda, señaló la relevancia de contar con profesionalización y autonomía. La profesionalización genera autonomía y responsabilidad del cargo. O sea, estas cosas son centrales en la evolución de la democracia. La certidumbre jurídica.
Como parte de su participación en el seminario, al referirse a los recientes cambios a las leyes que trastocan la estructura operativa del instituto, el presidente del INE señaló que el debilitamiento o desaparición de las juntas locales y distritales pone en riesgo la operación diaria del instituto, así como la organización de las elecciones y, en consecuencia, la credibilidad de estas. Abre por primera vez, como mencionaba, la puerta a que las elecciones, y no me refiero a los resultados de las elecciones, me refiero a la organización de las elecciones, adolezcan de una falta de confianza y certeza que ha caracterizado los procesos electorales, que es la gran conquista de nuestra transición. La presencia permanente del INE en todo el territorio a través de oficinas que no son temporales, oficinas desconcentradas que son justamente permanentes, y que nos permite también, por otro lado, tener un contacto con la ciudadanía, no solo cuando hay elecciones, sino también fuera de procesos electorales. Como ejemplo, se refirió al trabajo de campo de las juntas distritales en el país, quienes conocen el territorio y tienen el contacto más directo con la ciudadanía. Hay una junta distrital en cada uno de los 300 distritos electorales federales en los que se distribuye el país. Esas son las células, los órganos del INE que trabajan en campo junto con los órganos desconcentrados de los OPLES para que pueda haber casillas. La reforma dice que en el plano distrital ya no va a haber 5 miembros del servicio, va a haber uno solo, un vocal operativo, que solamente puede tener un asistente y es el que va a realizar todas estas funciones que se realizan de manera simultánea, no es hoy una estafeta. Parecería que la propuesta lo que quiere es cortarle la capacidad operativa al INE. Destacó que la profesionalización ha acompañado el surgimiento del IFE desde 1990 y recordó que las y los miembros del Servicio Profesional Electoral, al ser personal permanente, cuentan con la capacitación y experiencia acumulada para garantizar el cumplimiento de las normas y la ley. Detalló que este personal, además de llevar a cabo actividades de organización de las elecciones, realiza tareas fundamentales y sustantivas en áreas como fiscalización o el Registro Federal de Electores. La reforma desaparece el 85% de las plazas del Servicio Profesional Electoral. Hoy, de los 2.600 integrantes del Servicio Profesional Electoral, 792 forman parte del Registro Federal de Electores. Es decir, son los responsables de verificar la funcionalidad de los módulos, la integridad del padrón electoral, la protección de los datos personales y la confección de los listados nominales, que son fundamentales. Bueno, de 792, la reforma solamente deja vivas 32 plazas. Consejeras y consejeros del INE, el secretario ejecutivo, integrantes de la Junta General Ejecutiva Ampliada y vocales ejecutivos de las 32 entidades se reunieron para analizar los impactos de la reforma electoral que está a discusión en el Congreso. Como integrantes del Servicio Profesional Electoral, las y los vocales ejecutivos mostraron preocupación por las afectaciones que tendrían los cambios propuestos por la reforma en la organización de los procesos electorales. Por otro lado, en un video compartido en sus redes sociales, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que el instituto se prepara para los relevos que se concretarán próximamente en la presidencia y 3 consejerías del Consejo General. Explicó que en esta transición una de las prioridades es llevar a cabo un cierre de gestión transparente, completo y abierto a la ciudadanía. El INE es por mucho la institución pública más y mejor auditada y por ello un cierre de gestión transparente, abierto a la ciudadanía y completo es consustancial al compromiso democrático que hoy nos permite ser la institución civil del Estado mexicano que goza por mucho del mayor índice de aprobación y confianza pública. Dijo que tras 9 años en la presidencia, el cierre administrativo que prepara incluye un informe de gestión, así como una serie de libros blancos que podrán servir de insumo para entender el funcionamiento del sistema electoral e identificar áreas de oportunidad.
que incluyen un completo y comprensivo informe de gestión, así como la elaboración de una serie de libros blancos que son no solo un elemental ejercicio de rendición de cuentas y transparencia, sino la oportunidad para generar insumos importantes para entender el funcionamiento actual del sistema electoral, la manera en la que se han organizado exitosamente 330 procesos electorales de 2014 a la fecha y las áreas y temas en los que se podrían mejorar el sistema y ampliarse los derechos ciudadanos. Destacó que otra prioridad es mantener activa la defensa de la democracia. Lo que implica, entre otras cosas, emprender las acciones necesarias para proteger el actual sistema electoral, el Servicio Profesional Electoral Nacional, los derechos laborales de todo el personal del INE y blindar jurídicamente los procedimientos técnicos y las cualidades profesionales que se requieren para la integridad de nuestros procesos electorales. La defensa jurídica ante las reformas legales que vulneran las condiciones de autonomía, independencia, certeza y legalidad de nuestro sistema electoral es una batalla en la que, estoy seguro, contaremos con el acompañamiento de la ciudadanía. Agregó que el INE continuará con sus actividades cotidianas para garantizar los derechos ciudadanos, así como con los trabajos de organización de la elección de senaduría en Tamaulipas y los comicios locales de Coahuila y Estado de México. Consejeras y consejeros electorales del INE llevaron a cabo las entrevistas a las y los aspirantes a ocupar la presidencia del organismo público local de Tlaxcala, como parte del proceso de selección y designación que está en curso. Esta quinta etapa de entrevista y valoración curricular se llevó a cabo en 3 grupos de trabajo en los que las y los consejeros entrevistaron de manera virtual a las 12 personas aspirantes que pasaron las etapas de verificación de requisitos legales, examen de conocimientos aplicado por el Ceneval y ensayo aplicado por el Colegio de México. Una vez concluida esta última etapa, la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales analizará y avalará la propuesta que luego será discutida y aprobada por el Consejo General. Las entrevistas están disponibles para su consulta en el portal de internet del Instituto en INE.mx y en el canal de YouTube INE TV. En otra información, el 7 de junio de este año, Coahuila y Estado de México celebrarán elecciones locales ordinarias en la que el Estado de México renovará la gubernatura, mientras que Coahuila, además de la gubernatura, renovará el Congreso local. Los procesos electorales iniciaron el 1 y 4 de enero y cabe destacar que estas entidades federativas representan casi el 16% del padrón electoral. El Estado de México con 12.5 millones de electoras y electores y Coahuila con 2.4 millones. Se prevé que para las dos entidades se estará capacitando a más de 171,000 funcionarias y funcionarios de mesas directivas de casilla para la instalación de alrededor de 24,400 casillas. Además, para estas elecciones, el INE convoca a las y los mexicanos originarios de estas entidades que residen en el extranjero a participar en las elecciones de gubernatura. El periodo de registro para votar desde el exterior en los procesos electorales locales 2022-2023 inició el pasado 1 de septiembre y concluirá el 10 de marzo de 2023. Para el registro en votoextranjero.mx deben contar con credencial para votar vigente emitida en México o en el extranjero. De no contar con ella, pueden tramitarla en el consulado o embajada más cercanos a su domicilio. Cabe recordar que las modalidades para votar desde el extranjero en las elecciones del próximo 4 de junio son por la vía postal, electrónica por internet y por primera vez presencial en alguna de las 4 sedes consulares ubicadas en las ciudades de Los Ángeles, Dallas y Chicago en Estados Unidos y Montreal en Canadá. El instituto dio a conocer que con corte al 12 de enero de 2023, 260 personas están inscritas en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, de las cuales 215 son hombres y 45 mujeres. Por entidad federativa, los estados con el mayor número de personas sancionadas son Oaxaca con 82, Veracruz con 36 y Tabasco con 29.
Por cargo, el mayor porcentaje de personas sancionadas corresponde a presidenta o presidente municipal con 20.3%, seguido por ciudadana o ciudadano con el 18.4%, luego regidora o regidor con 13% y periodista con el 10.3%. Pueden consultar el registro en INE.mx en el apartado de actores políticos. Entérate. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la resolución del Consejo General del INE en la que multó al Partido Verde Ecologista de México por la omisión de registrar operaciones en tiempo real en el Sistema Integral de Fiscalización en el año 2021. Ante una inconformidad del partido en la que sostuvo que el INE modificó indebidamente su criterio de imponer una amonestación pública en este tipo de infracción, la Sala Superior determinó que el instituto impuso la sanción conforme a la ley, atendiendo a las particularidades del caso concreto. Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido de este día por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Recuerden que les esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx. Y como siempre, pueden conocer más información en las redes sociales del INE, en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube y también en Spotify. Muchas gracias y nos escuchamos en la próxima. Central Electoral.